Bien, vamos a ver este video tutorial sobre la canción Entre chamamé y chacarera de la versión de Los Majestuosos del chamamé en el tono de la menor. Tendremos en cuenta el bajo, que lo usaremos en el tono de la menor, mi séptima, lo pueden usar como mi mayor si no tienen mi séptima, también la séptima, que lo pueden utilizar como la mayor si no tienen el botón de séptima, re menor y el tono aquí abajo de do mayor. Bien, vamos a empezar entonces con la mano derecha, que es una frase cortita de 4 compases que se repite 4 veces. Vamos a empezar haciendo la nota la, pero pasando rápidamente por el do y el mi. ¿Sí? De esta manera. Después haremos mi, do con la, mi, re con si, pero voy a pasar rápidamente por el si y lo voy a soltar. Después haré si, mi, el acorde del re con si, la nota re nuevamente pasando rápidamente por el si, la nota si, mi y el acorde de la con do, que las primeras 3 pasadas lo tocaré 2 veces, ¿sí? La cuarta ya solamente voy a hacer un acorde largo, ¿sí? Bien, pasemos esta primera parte lentamente con la mano derecha. ¿Sí? Esas serían las 3 primeras pasadas. La cuarta me quedaré en este acorde, ¿sí? Tocándolo de forma larga. Ahora bien, vamos a ver los bajos, ¿sí? El primer bajo, el primer tono, el primer compás, lo puedo omitir, ¿sí? Que es el tono de la menor, usando el ritmo de chamamé que habitualmente vemos en muchos videos tutoriales. Hay muchas variantes, ¿sí? Sobre esto, que hemos hecho algunos videos, pero vamos a utilizar el bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y otro acorde más, ¿sí? Con este ritmo. Bien, el primer compás será de la menor. 2 compases de mi séptima y la menor. ¿Sí? Un poquito más lento. Y en este caso voy a omitir el primer compás de la menor y voy a empezar directamente en mi séptima. ¿Sí? Esto se repetirá 2 veces más. Y la cuarta con el acorde largo, como dijimos aquí en el final. Vamos a ver entonces la parte B, la segunda parte. Empezaremos con la nota la, tocándola 3 veces, si, do sostenido, 3 veces re, y este acorde de re con fa, pasando rápidamente por el mi y soltándolo. Luego haremos 2 veces re, nuevamente este acorde con el adornito ahí del mi, la nota re, 3 veces do, el acorde de do con mi, pasando rápidamente por el re sostenido. Luego 2 veces do y este último acorde con su adornito ahí del re sostenido. La nota do, 3 veces la nota si, la nota mi pasando rápidamente por el re. Por último, re, mi, re, do, si, y el primer cierre será de esta manera. Digo el primer cierre porque después esto va a cambiar, ¿sí?
Entonces el primer cierre será el arpegio de la menor, la, do, mi, y el acorde aquí de la con do, ¿sí? La mano derecha entonces me quedará así. La segunda vez se repite todo, pero vamos a cambiar el final. Acá vamos a hacer 2 veces la con do. Y volvemos a empezar la canción desde la primera parte, ¿sí? Como lo hicimos hoy. Bien, vamos a ver un poquito qué va pasando aquí en los bajos. Empezaremos en la séptima, re menor, do mayor, mi séptima y la menor. Se repite tal cual. Si les cuesta saltar al do mayor, pueden reemplazarlo por la menor, ¿sí? Es un acorde sustituto. Y de ahí volvemos al principio. ¿Sí? Volvemos a hacer toda la canción, las veces que queramos, 3-4 veces. Y vamos a hacer el final sobre la segunda parte. Tocaremos la segunda parte una vez. Y cuando tocamos la segunda parte por segunda vez, vamos a hacer lo siguiente. Cuando vamos a acompañar en mi séptima, vamos a cambiar también la posición de la mano derecha, ¿sí? Y vamos a hacer en la mano derecha 2 veces el acorde de mi con sol sostenido, 2 veces el acorde de re con fa, 2 veces el acorde de do con mi, 2 veces el de si con re y una vez el de la con do. Por último voy a sumar como acorde final el acorde de la menor, la, do, mi, la, ¿sí? Que de eso ya va a dar el punto final para este chamamé, ¿sí? Así que la segunda parte con ese final. Acorde largo, acorde largo, ¿sí? Bien, les decía, aquí en los bajos, cuando vamos al mi séptima, no vamos a usar el ritmo de acompañamiento, sino que vamos a tocar una vez el acorde con el bajo fundamental y después vamos a usar mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Yo lo usé hacia abajo, pero son los mismos sonidos. Mi, fa sostenido, sol sostenido y la. Entonces, ¿sí? Con la posición hacia abajo. Por último, el botón de la, el del tono, junto con el acorde final. Y eso sería entonces toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Como siempre, nos pueden seguir y seguir viendo nuestros videos y recibir todas las notificaciones suscribiéndose a este canal, que no cuesta nada, dejar un like, un comentario también para saber su opinión sobre estas canciones que vamos subiendo. Queremos saber si les gusta, cuál podemos subir, y también pueden seguirnos en las otras redes sociales y consultarnos también por partituras, material para clases, también clases por supuesto, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier saludo también lo pueden enviar por ahí. Les mando un gran abrazo y espero que sigan progresando con este hermoso instrumento y maravilloso instrumento que es el acordeón. Un gran abrazo, hasta luego.